Pues bueno, vamos a orar para comenzar esta noche y esperemos que los demás hermanos puedan agregarse. Bueno, creo que nomás es Dani que falta. Bendito Dios, te damos gracias la oportunidad que nos brindas de poder, Señor, estar conectados, Señor, en este medio, Señor, para seguir aprendiendo. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos brindas de la vida, de la salud. Gracias, Señor, por la vida de Roberto, mi hermano Roberto. De Roberto, perdón, también te pido por Daniel. Pero vamos, Dios, que nos ayudes, que nos ayudes, Señor, a seguir creciendo en ti y que podamos seguir sirviéndote con gran gozo y mucho amor para la honra y gloria de tu nombre. Te rogamos en Jesucristo. Amén. Bueno, algo que no pudimos ver la semana pasada, o antepasada, ya ni recuerdo. Este, respecto, comenzaríamos a hablar respecto del maestro cristiano. Eh, ¿Qué es un maestro? Pues entonces decimos que un maestro es uno, uno que hace que otro aprenda o causa que otro aprenda, uno que hace que otro se acostumbre o se en cierta acción, uno que guíe el aprendizaje de otro. Esto es aquella persona que enseña o forma especialmente a aquella de la que se reciben enseñanzas y obviamente enseñanzas también muy valiosas. En este sentido, sin duda es de que pues todos en cierta manera enseñamos, pero particularmente Dios ha llamado a algunos al ministerio de la enseñanza, es decir, a ejercer este don o a administrar este don de la enseñanza y son a los que llamamos los maestros, ¿no? Los maestros de la iglesia, aquellos que comparten enseñanza muy valiosa y esta enseñanza valiosa no es cualquier tipo de enseñanza, sino la enseñanza acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de nosotros mismos y de la relación nuestra con el Señor. Una enseñanza que toda enseñanza transforma, ¿no? De una u otra manera, toda enseñanza transforma. Hemos sido testigos de cómo en estos meses anteriores al inicio de clases, una gran algarabía, una gran protesta más bien en nuestro país se originó por causa de los nuevos libros de texto, pero la cual ya se terminó, ya pasó, fue efímera, ya no más se habla de eso, ¿verdad? Ya no más escuchamos de buscar las prohibiciones de estos libros y demás. Sin embargo, esto no significa que no debemos de estar al pendiente de esos libros. ¿Por qué? Porque esos libros traen mucha enseñanza que de una u otra manera van a transformar la vida de las personas, especialmente de los niños y adolescentes. Les decía, en lo que yo leí, no solamente los libros, sino el plan educativo, ¿no? La nueva escuela mexicana, algo que yo alcancé a vislumbrar, yo decía a mis hermanos del Congreso, bueno, ellos pretenden fijar en las personas o en los niños y adolescentes posturas, ideologías de múltiples formas sexuales, políticas, de gobierno y de muchos otros, pero no para este tiempo, sino para el futuro, para cuando ellos ya tengan la edad suficiente de ser aquellos que elijan a sus gobernantes, pues se elijan mediante una vía. Y no ha de sorprendernos, esto ha sido siempre a lo largo de la historia, lo que pasa es que ahora es mucho más visible para nosotros la modalidad que ellos están tratando de instruir desde una postura muy alejada de la Biblia. Y es aquí donde también pues debemos estar al pendiente. El maestro no solamente va a enseñar lo que es la enseñanza del Evangelio, sino que esa enseñanza tiene que ser también contextualizada al tiempo, al momento en el que estamos viviendo, al tiempo, al momento en el que estamos también involucrándonos en medio de la sociedad, involucrándonos en medio de la vida de las personas en la comunidad en la que nosotros estamos viviendo. Entonces, esto es muy importante, esto es algo que mismo Jesús hizo y que él, pues obviamente, el maestro por excelencia, el maestro perfecto, pues usó de la contextualización del mensaje del Señor e incluso, pues, en el mensaje del Señor dio la enseñanza correcta o la interpretación correcta a diferencia de lo que hacían los maestros en aquel entonces. Recuerden el sermón del monte, les dijo, bueno, les dijo que cualquiera que repudie a su mujer, bueno, y se casa con otra, está en adulterio.
Pero yo digo esto. Cualquiera que le diga esto a su hermano, bueno, pues si tú le dices pues esto, pues esto, pero si tú le dices esto, va a acontecer esto. Digamos, Jesús pone el dedo en la llaga en la situación de las enseñanzas sobre esto. Y esto sin duda es ejemplo para nosotros de lo que debemos de realizar al compartir la palabra de Dios. Es decir, tenemos que hacer sí el trabajo de conocer cuál es el mensaje para esos destinatarios, pero cómo ese mensaje sigue siendo aplicable a la vida nuestra, de nuestros tiempos, a 2000 años de distancia. ¿Qué características? Pues no vamos a poder decirlo que todos vamos a ser exhaustivamente, digámoslo así, muy doctos en esto o muy virtuosos en esto. Pero sí debemos de tener cuando menos una directriz para saber a quiénes vamos a encomendarle, ¿no? El trabajo de la enseñanza de niños, de adolescentes, de jóvenes, dependiendo, ¿no? Pero deberíamos de buscar algo de esto. ¿Qué características? Pues que conozca la Biblia, ¿no? Que la lea, que sea fiel, de oración, que haya profesado su fe, ¿no? Sobre todo, que pues todo esto se va a ver de manera más fehaciente, más palpable en la relación que tenemos con ellos. El amor por las personas. Aquí a los alumnos, pues, es necesario, pero lo vamos a ver en las personas. También su deseo de ganar almas, porque no solamente yendo afuera de las iglesias se evangeliza, sino también estamos abriendo a nuestros niños, adolescentes y adultos, estudien la palabra, que asiste a la iglesia con regularidad, que participe en las actividades de la iglesia, que sea entusiasta, cumplido, dispuesto a colaborar, cooperativo, también él, que pues esta personalidad atractiva que decimos la vez pasada, que sea limpio, que sea de este, buena vestimenta, no en el sentido de la calidad de la ropa, sino la manera en cómo también él, su vestimenta cuida, su imagen, paciente, sensible a los discípulos, puntual. Creo que a veces es donde todos batallamos, ¿no? A veces en algún momento. Y en algunas ocasiones hasta en las iglesias dice, bueno, vamos a escoger a tal hermano o hermana para que llegue temprano, que él sea el maestro y así puede llegar temprano, pues tal vez es uno de los errores más grandes que en muchos momentos podemos cometer. Pero también que tenga iniciativa y también algo bien interesante para todos nosotros, aun y cuando culminemos nuestro estudio de seminario o cualquier estudio, siempre deseoso de aprender. Nunca dejamos de aprender y siempre que tengamos oportunidad de seguir estudiando, de seguir capacitándonos, eso siempre va a ser una bendición para nosotros. Aún incluso en temas que a lo mejor no tengan mucho que ver con nuestro ministerio, algún oficio, alguna herramienta tecnológica, conocer mejor redes sociales, todo esto, pues también para nosotros nos va a ser de ayuda para conocer también el panorama de lo que vive hoy. Son básicas, eso sí, sin duda, sin embargo, decir, no, no cumple con todas, pues aquí vamos a encontrar la otra vez que cumpla con todas, ¿verdad? Sí, tener simplemente como un checklist y decir, bueno, ¿cuáles son las esenciales? ¿Cuáles creo que para mí estas deben ser esenciales? Lo que yo estoy viendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ¿qué es lo principal? Esto y esto. Digamos, ¿las cumple este hermano, esta hermana? Sí, bueno, adelante. ¿No las cumple? Pues no. Hay algunas que a lo mejor sí podríamos tener cierta flexibilidad, pero hay algunas otras que realmente no. Pues alguien que no ha profesado su fe en Jesucristo, pues obviamente no le podríamos dar la oportunidad de enseñar en la iglesia. Seríamos en un grave error. Pero, ¿cuál es la personalidad que deberíamos buscar o que debemos trabajar con el maestro? Bueno, es una persona que tenga confianza en sí mismo y a la vez que inspire confianza a sus alumnos, porque también, queramos o no, este, vendrán a él a platicarle o a confiarle ciertas situaciones. Y si el maestro se encarga de ser quien las divulga, pues esto no será bueno ni para él, ni para su ministerio, ni tampoco para la relación con sus alumnos, porque lo que ocasionaría es que pues traiga un distanciamiento con ellos. Debe considerar también su tarea de enseñar como un llamado más que como un trabajo. Y
Como dije hace un momento, todos enseñamos en la iglesia. Hasta hay algunos que se les ha dado la labor específicamente para ser maestros, y esto es importante hacerle ver a nuestros hermanos que es un llamado del Señor, no es una labor que está realizando única y exclusivamente para nosotros, sino principalmente para el Señor, no un deber, sino un llamado para seguir fortaleciendo y edificando a la iglesia del Señor. Tener convicciones profundas también acerca del cristianismo, de la vida cristiana, pero también que no sea dictatorial acerca de sus convicciones. Cuando hablamos de dictatorial, pues era como en muchos casos de nuestras iglesias, que no es tanto por sus convicciones, sino en muchas de sus formas han causado estragos en nuestros hermanos, porque somos, no sé si alcanza a ver esto, así cuadrados como este cargador. Bueno, esto es más rectángulo, pero si no se hacen las cosas así, no las vamos a hacer. Y hay posturas tan cerradas que no se da oportunidad a buscar alguna manera distinta de cómo realizar las cosas. Las convicciones siempre van a ser las mismas. La enseñanza siempre es la misma, lo es el Evangelio. En la cuestión del Evangelio no nos es permitido el decir, bueno, vamos a agregar cosas nuevas, sino en la manera en cómo lo hacemos, tal vez eso es lo que sí se puede trabajar en buscar una manera distinta en este sentido. También se debe tener consagración a Cristo, lealtad a la iglesia. Bueno, es algo que pues no debemos perder de vista, pero tampoco debemos de perder de vista la gracia, ¿verdad? Que pues no estamos refiriendo aquí de que por profunda consagración es completa santidad, porque no es cierto, nadie la tenemos, nadie la tendremos, sino hasta que Cristo venga por nosotros. Pero también eres una persona a la que se pueda ir y hablar sobre los problemas, lo que dijimos ahorita de la confianza, más íntimos, se ve que eran un amigo comprensivo y con simpatía. Una cosa es que podamos ser comprensivos, pero una cosa es que también en esa convicción pretendamos ser pasalones ante las circunstancias que se afectan, sobre todo cuando se está trabajando con los jóvenes. Hay situaciones en las que tal vez el joven o la señorita no se lo ha platicado a nadie. Es la primera vez que se lo platica a alguien y está buscando apoyo. Sí, vamos a hacer un compromiso con él. Por el momento no voy a platicarlo ni con tus padres, pero hacerles ver y claramente decirles que tiene que haber un momento en el cual esto se le tiene que avisar a ellos. Podemos seguir tal vez un breve tiempo, pero tiene que llegar el momento en el que sí o sí el hijo le tenga que decir a los padres lo que ha sucedido. Y tal vez podamos ofrecer nuestra ayuda también para acompañar en ese momento, para que no sabemos cuál vaya a ser la reacción de los padres. Y que también pudieran conocer de primera mano que no ha estado solo en esa lucha o en esa dificultad del hijo, sino que se le ha estado acompañando. Y en esta manera, pues, este, pues tal vez no se les ha dicho ha sido por alguna situación que también se les deberá de explicar, ¿no? Porque por principios de cuenta los responsables de esos jóvenes no somos nosotros, sino son los padres. Los padres deben de estar enterados de todo lo que acontezca con ellos, están al cuidado de cada uno de los maestros. Por eso yo creo que una buena práctica que deberíamos tener en nuestras iglesias con los maestros es pues tener un curso breve con ellos acerca de consejería cristiana, tal vez cuestiones elementales básicas, si ustedes ya conocen, ya lo han practicado, y si no, buscar la manera en cómo poder capacitarnos o entrenarnos en ello, porque no se imaginan de las situaciones que a las que podemos enfrentarnos cuando estamos delante de un grupo de personas. Cuando este grupo de personas nos pueden encontrar nosotros confiables para platicar asuntos de seriedad, sí, son asuntos muy, muy, muy serios. Entonces, creo que sería bueno pues también, dentro de algunas capacitaciones que podemos tener para los maestros, que podamos ofrecer nosotros, buscar el auxilio a algún tipo de consejería bíblica, pastoral para nuestros hermanos, porque pues estamos tratando con personas, ¿no? Estamos tratando con personas de todas las edades. Esto pues sería de bendición para todos nosotros. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Algo que ustedes puedan
ahondar o compartirnos de su experiencia, ¿no? Bueno, lo que hemos dicho ahorita, el maestro que se conocer a Cristo, conocer la Biblia, a sus alumnos, conocer los métodos de enseñanza. Muchas veces sí conoce a Cristo, sí conoce la Biblia, pero uno de los graves problemas a veces es esto, no conocemos a nuestros alumnos. Y conocer a los alumnos es desde cómo te llamas, qué estás estudiando, qué haces en tu casa, cuáles son tus pasatiempos favoritos. La mayor información que podamos tener acerca de nuestros alumnos nos ayudará también a la manera en cómo vamos a desarrollar nuestra labor como maestro y nos van a ayudar también para entender tal vez algunas posturas de ellos, algunas situaciones que les van a estar afectando, algunas problemáticas que estén sufriendo, pero también nos ayudarán a cómo ser más asertivos en la forma en que queremos comunicar el mensaje. Esto es bien complicado, bien complicado, bien complicado, dado que pues hay multitud, no multitud porque no es una gran cantidad de personas, pero sí hay mucha diversidad de personas o de idiosincrasias, de niveles culturales, educativos, económicos, en la propia iglesia, y pues para manejar un estándar de todos sí es complicado, pero sí nos debemos dar una idea en todo de esto, para que nuestra enseñanza, por ejemplo, para los más doctos, no puede ser superflua, sin interés, nada que me pueda llamar la atención, pero también para que los que tengan un menor nivel educativo no pueden decir, no, esto es muy elevado para mí, ni siquiera conozco las palabras que me está hablando, no entiendo absolutamente nada, ni sé de qué se trata esto. Y que en ambos puntos distantes digamos, no, pues no me interesa esto, ya no queremos ver. Máximo cuando están con niños o con adolescentes, no, esto es una tarea titánica con los niños y adolescentes. Que por eso, por cierto, pocos varones estamos en clases con niños o adolescentes, más niños, ¿no? Con niños casi siempre se los dejamos a las hermanas. Ah, hermanos, ustedes, a ver cómo aguantan estos niños, porque paciencia nosotros no tenemos, ¿verdad? Este, la verdad, todo mi respeto para las hermanas que enseñan a los pequeñitos. Dios le da sabiduría para ello. Pues también debe conocer de métodos de enseñanza que, pues también es algo en el que debemos capacitarnos. Aquí vamos a ver algunos, ¿no? De manera así rápida. Si en nuestra iglesia hay algún maestro, pues también sería bueno acudir a él para que también nos enseñe, o alguien que haya estudiado pedagogía, también nos ayudaría mucho para crecer en ese sentido. Pero algo de esto, cuando menos, básico, debiéramos enseñar a nuestros maestros. Recuerden, no solamente se trata de nosotros los que estamos aquí, que vamos a liderar o que estamos liderando en la iglesia, sino se trata de que nosotros desarrollemos a aquellas personas que nos van a estar ayudando en esta tarea, en esta labor. Y ojo, no sabemos todo, no sabemos de todo, ¿no? Necesitamos también auxiliarnos de personas que sean más capacitadas en ciertos temas que nosotros. Y eso sí será de gran bendición para nosotros. ¿Qué deben? Es que está muy chiquito, a ver si lo puedo hacer más grande, permítame. No sé si lo alcancen a ver, pero aquí eso es. No. Bueno, ¿qué debe conocer el maestro respecto a esto? La comunicación y los sentidos. Pues lastimosamente aquí estamos en un grave problema con esto. Utilizamos dos de nuestros sentidos, el oído y la vista, ¿verdad? Y esa es una de las grandes limitantes de la educación a distancia. La presencial tiene otras grandes ventajas, pero Dios nos permite seguir aprendiendo. ¿Por qué es importante la cuestión de los sentidos? Porque a medida que mayormente utilicemos los sentidos,
el niño aprende más o nuestros hermanos aprendemos más. Por ejemplo, si únicamente utilizamos el oído, si apelamos a él por medio del discurso, la narración, las preguntas y respuestas y las explicaciones necesarias, solamente dice, ¿se recuerda cuánto? El 10% de lo que se oye. Si usted le pregunta, si hacemos un ejercicio y hacemos una encuesta entre nuestros hermanos en la iglesia, les preguntamos, ¿de qué te acuerdas del sermón de la semana pasada? Muy poco nos van a poder contestar algo, ¿sí? Porque por lo regular es el discurso, no lo que estamos utilizando. Por allá hay un libro muy antiguo que hablaba respecto de este tiempo que tenemos los pastores. Si fueran los pastores mercadólogos, harían una tarea muy distinta, dice. Pararse 30, 40 minutos al frente y nada más estar hablando, dice, pues no va a traer un gran cambio, digamos, en la vida de las personas. Deberíamos buscar algunas otras alternativas. Y tal vez sí es cierto. El libro se llama ¿Por qué nadie aprende mucho de nada en la iglesia y cómo remediarlo? Parece trabalenguas, por eso se llama. ¿Por qué nadie aprende mucho de nada en la iglesia y cómo remediarlo? Pero con sus reservas y por ahí lo encuentran. Pues le decía, ¿por qué no utilizan, aparte de la narración, otros medios audiovisuales, este, para que más sentidos de las personas estén involucrados y recuerden mayor? Y es tal vez un área importante la cual que pudiéramos llamar la atención. Por ejemplo, hay iglesias que ya tienen sus proyectores y demás, van proyectando, digámoslo, por así decirlo, el bosquejo del sermón, ¿no? Estamos en tal lugar, estamos en tal lugar, estamos en tal lugar. Que aparte del oído, pues estás también con la vista. Pero ya es cuestión de luego también cómo cada quien podamos adecuarnos a esto. Si se utiliza la vista, apelamos pues al sentido por medios diversos como cuadros, dibujos en el pizarrón, lecciones objetivas, figuras en franela, mapas, diagramas, y si utilizamos esto, dice, se recuerda el 50% de lo que se ve. Con el oído y la vista se recuerda pues el 50% más o menos. Que el ojo es más eficiente que el oído, pero necesita la ayuda de este para interpretar lo que ve, ¿verdad? Entonces, de solamente el 10 hacer el 50, pues es algo muy complicado. No me acuerdo si fue en la iglesia de San Pedro, en la predicación, el pastor estuvo proyectando, bueno, también los pastores, no está proyectando un mapa del lugar sobre lo que él estaba hablando. Y pues sin duda esto también va a dar una mejor idea de saber en qué región estamos, de dónde estamos hablando y poder conectar más las cosas. Me pareció también importante esa situación, la vista. Entonces, si queremos mejorar en nuestra enseñanza, el, lo que nuestros alumnos aprenden y recuerdan, pues un punto importante necesariamente es utilizar la vista. Como esto es posible. Y ahí pues sí, los que no tengamos tantos recursos económicos, ingeniárselos. Hacer uso de la imaginación en muchos momentos. El tacto, pues los más pequeños sobre todo aprenden mucho sobre el tacto. ¿Por qué los bebés se llevan toda la boca? Porque con eso están aprendiendo si está muy duro, si está suave, si está rasposo, si está plano, porque con el tacto ellos aprenden, ve al bebé pequeño y todo se lo quiere llevar a la boca, ¿verdad? Alguno de la no, pero también ese es el proceso en el que él está aprendiendo de cómo son los materiales. Entonces, en este sentido, pues, si ampliamos el sentido del tacto, pues tendríamos que pensar en lo que él está haciendo, lo que él puede tomar con sus manos. Por eso hay muchas clases, pero sobre todo veo que es más común cuando tenemos nuestros campos de verano, escuela bíblica, de que durante el tiempo de la clase tengamos un momento en el cual los niños tengan algo que hacer con sus manos, ya sea trabajar, ya sea pegar, colorear, no sé, algo que se relacione con la clase
y que tenga que hacer con sus manos. Esto es algo muy importante en los más pequeños, ¿no? Algo que tengan que hacer con sus manos, ¿sí? Con sus manos. Por más sencillo que esto sea, siempre le va a estar ayudando. Podemos decir, bueno, que este es uno de los medios muy importantes en la enseñanza. Lo que se hace se graba más en la mente que lo que se oye o lo que se ve. Se recuerda hasta el 80% de lo que se hace. Porque lo estás escuchando, lo estás observando y lo estás haciendo, ¿verdad? Hasta el 80%. O sea, apelando a este sentido por medio de trabajos manuales relacionados con la lección, participación en el desarrollo de las lecciones objetivas, dramatizaciones, movimientos en los cantos, repasos de la lección con las figuras para ilustrar, ejercicios bíblicos, etc. Ustedes se preguntarán, ¿por qué cuando los niños pasan a cantar siempre tienen que hacer ademanes? Porque no es como los adultos que pasamos a cantar y parecemos troncos inmóviles, nada más moviendo nuestra boca. Pero una razón es esta, porque a través de lo que ellos están haciendo, están aprendiendo también en los campos. Y si ustedes observan, para esto las hermanas se pintan solas, son muy ágiles. Buscan la manera de cómo estos ademanes se relacionan con la letra de la canción, ¿verdad? La letra de los cantos. Y esto, sin duda, va ayudando a nuestros niños en el crecimiento, en el desarrollo, en el estudio de la propia palabra. El olfato. Bueno, pues aquí tal vez en la iglesia va a ser un poquito más complicado cómo lo podemos utilizar, pero sobre todo, esto nunca es muy considerable, pero por ejemplo, al hablar de la creación de Dios, si estuviéramos en un lugar, en el campo, pues nos pudiéramos salir con los pequeños y ver probablemente girasoles, flores, el olor, ¿no? Del campo, sobre todo de un día en el que haya llovido poco, no sé, algo por el estilo, pero particularmente es algo que no prestamos atención en este sentido. Pero también se dice que el olfato predispone a nosotros mismos inconscientemente a rechazar la enseñanza que se imparte en ciertos lugares. Por eso es siempre muy importante la buena ventilación del aula, el aseo personal de los alumnos y el cuidado en cuanto al servicio higiénico de la iglesia. Aunque se recuerde solamente como que el 10% de lo que vemos, principalmente la razón es, si llegamos a un lugar en donde no es tan agradable el olor, los niños no van a prestar atención, no van a estar ahí tranquilos, incluso nosotros mismos no lo haríamos. Se apela a esto a través de los olores. Por tanto, los recuerdos, tanto agradables como desagradables, siempre nos van a, para la redundancia, algo recuerdo. La boca, el gusto. Otro sentido que casi nunca se emplea, bueno, a menos que tenga refrigerio, ¿verdad? Todos los domingos lo estás empleando. Pero tal cual para la enseñanza, no. Y en el culto, pues solamente lo usamos en la Santa Cena, ¿verdad? Cuando estamos tomando la cena del Señor. Pero tal vez esto podría utilizarse. Entonces, por ejemplo, con el maná, que haga un pequeño pan sin levadura, la multiplicación de los panes y peces, el agua de la peña, etcétera. ¿Cómo poder algo asemejarse? Alguna idea que se me ocurre, por ejemplo, de cuando andan en el desierto y no pueden tomar agua, sácate a los niños a correr unos 5 minutos, estarán sedientos, ¿no? Y darles un poco de agua para que puedan experimentar algo de lo que experimentaron aquellos que estuvieron por el camino sedientos y tener agua que beber, pues era algo maravilloso, ¿no? Porque hoy en estos días queremos refrescos y jugos y demás, ¿verdad? Pero cuando estás sediento, el agua sin duda viene a ser un bálsamo para nuestros cuerpos. Bueno, esto es algo bien importante. O sea, si queremos decir, bueno, quiero eh, ser intencional en que mis alumnos aprendan más, cuando menos apelar al oído, a la vista y al tacto, ¿sí? Con los más pequeños. Ya más grandes, tal vez cuando menos el oído y la vista nos va a llevar a mejores resultados. Entonces, si usted no tiene los recursos tecnológicos, ¿qué puede hacer? En alguna ocasión yo me acuerdo que
No, y si algunos, no soy bueno para dibujar, ¿no? Algunos ciertos dibujos, o por ejemplo, hubo un tiempo que íbamos a hablar sobre Jacob y quiénes eran sus hijos, entonces me hice como un mapa conceptual de conceptual cuáles eran sus esposas, sus concubinas y cada uno de los hijos. Y ahí lo tuve varias semanas, dije, bueno, para que fuéramos recordando algo por el estilo, y el Señor les dará sabiduría para cómo idear en lo que ustedes van a hablar y decir, mira, esto es lo que estamos hablando, de esto es lo que estamos hablando. Cuando estamos en modalidad virtual en los cultos, pues a lo mejor esto sí era un poquito más sencillo, ¿no? Hacerlo en la computadora que hacerlo a mano. Pero bueno, en resumen, la tarea del maestro es presentar la lección de manera más eficaz posible, que quede grabado, ¿no?, en el corazón de los chicos, ¿no?, de los alumnos, bueno, que no siempre son pequeños. Esto sería posible siempre que los alumnos usen el ojo, el oído, el tacto, el olfato y la boca, si es posible, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad, para la percepción de la verdad que se quiere enseñar. El maestro habla y el alumno oye el 10%. Si el maestro demuestra y el alumno ve, el 50% de posibilidad de que lo recuerde. Si el maestro oye y el alumno pregunta o habla, el 90%. Si el maestro supervisa y el alumno hace, el 80%. Si el maestro provee elementos y el alumno huele, el 10%. Para mayor posibilidad, estas dos, ¿no? En la interacción maestro-alumno, en el hacer, en el ver, en el escuchar. ¿Es sencillo? No. Y vuelvo a insistir, o sea que nuestras hermanas tienen un no sé qué, que ellas sí pueden más sencillamente hacer estas cosas con nuestros niños, ¿no? Se les complica menos las situaciones que a nosotros, pero también debemos inmiscuir en estos terrenos para que nuestros alumnos también sigan aprendiendo y sigan creciendo. Y pues lo que queremos es que la enseñanza no solamente sea entrar por un oído, salir por el otro, sino que quede grabada en sus corazones. ¿Alguno de ustedes ha hecho algo por el estilo? Compártanme si han tenido oportunidad de hacer algo visual en su sermón, por ejemplo. Dani, cuando has predicado, ¿has tenido algo visual en tus clases? Sí. Eh, en algún momento sí, utilicé en una ocasión una piedra, Ujú. pero no aquí. Bueno, yo aquí no me he sentido con... donde Como, hice eso con una piedra fue en un lugar donde no habían las herramientas como para tener un proyector, una computadora y así por el estilo, ¿verdad? Más sofisticado. Pero yo aquí he querido tal vez apoyarme con la visualización a la hora de mi mensaje, pero no sé, siento que sí sería muy productivo, pero que los hermanos no están listos para que suceda algo así dentro del templo. Siento que están muy acostumbrados, siento que sería algo que en lugar de, digo, estoy prejuiciando, ¿verdad? Pero como a estos 2 años que tengo aquí, me he dado cuenta de que están muy acostumbrados a la predicación tradicional, ¿verdad? Que es pararse detrás del púlpito y todo este tipo de cosas, ¿no? Que son correctas también, pero sí me gustaría tal vez platicarlo con la directiva, con los líderes y bueno, tal vez en algún momento ponerlo en práctica y ver los resultados, ¿verdad? Porque sí, ciertamente, a mí, por ejemplo, que me gusta aprender mucho de predicaciones y así, o algún estudio bíblico en YouTube con imágenes, aprende uno mucho, mucho más, ¿verdad? claro. Entonces, pero digo, aquí no me ha tocado todavía. Tal vez la mejor proyección, tal cual, te podías a lo mejor esperar. Mucho tiene que ver de qué edad son nuestros hermanos. Si son mayores a la tecnología, le sacan la guayna, muchas veces. Pero, por ejemplo, ¿por qué no usar ese tipo de ejemplo como la piedra? ¿No? Algo que lleves al púlpito, que ellos puedan ver. Me recuerdo hace mucho, hablando así del pecado y cómo el Señor limpiaba, yo llevé 3 recipientes. Uno con agua, uno con cloro, este,
y uno vacío. No es cierto, eran dos. Y al que llevaba agua, ya me acuerdo que era la tercera que llevaba un tanque, no llevaba el tanque tal cual, ese polvo para probar bebida, le llevaba en una bolsa transparente y era de uva. Se miraba y le echó bastante al vaso con agua. Se miraba bien oscuro, ¿no? Oscuro, es que le estamos hablando del pecado. Y bueno, Cristo es el que nos limpia de todo pecado. Y entonces a esa misma mezcla, no es el término correcto, pero a esa misma mezcla, solución ya, que se miraba muy oscura, imagínate un vasito pequeño con un montón de ese tanque de uva, se miraba bien oscuro, le comencé a servir al vaso cloro. Y entonces hasta que poco a poco se fue cambiando el color hasta que se hizo otra vez transparente. No, no claramente transparente, ahí debería tener el color del cloro. Dije, bueno, esto es lo que hace el Señor con nosotros. Algo por el estilo, si no estoy diciendo que siempre lo hago, ha sido esporádicamente. Y a lo mejor es algo que pudiéramos hacer. Otra que también les comparto, que me tocó hacer, y no en la iglesia me estaban invitando a predicar, esto fue a Cristo Viene, donde está el pastor Daniel López, antes de que él llegara, mucho antes de que él llegara. Me invitaron una ocasión en la tarde y hablaba de ser luminares en medio de las tinieblas. Y esto todavía el anciano de iglesia que le pedí que me ayudara me lo sigue recordando cuando me ve. Entonces dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Algo así como que era en la tarde. Entonces le dijo, hermano, cuando esté predicando, se pueden apagar las luces del templo, todas, 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 todas. Y luego me dice, ¿por qué? Digo, es que quiero hacer algo mientras vaya a terminar de predicar, pero usted dígame si se puede. Si no se puede, no. Porque si necesitaría que esté todo apagado. Dice, pues no sé qué van a decir los hermanos. Dice, pero sí, yo me pongo atrás y tú me haces una seña y los apagamos. Y digo, bueno, estamos hablando de ser luminares en el mundo. Y entonces ya cuando voy a terminar le hago la seña al hermano y los apaga. Y yo en mi pantalón llevaba un encendedor. Entonces yo, y mal hubiera sido que no funcionara el encendedor a la mera hora. Y digo, bueno, pues estuvimos en un mundo de tinieblas y lo que pide el Señor es que nosotros seamos aquellos que dirijan a todos iluminando las tinieblas y encendí el encendedor. Gracias a Dios que siempre es yo a la primera. Gracias, y le tuve algunos segundos, ¿no? Y ya le digo al hermano que pendiente. Y el hermano me sigue recordando esa anécdota. Digo, lastimosamente, pues no siempre lo se hace, pero sí puede ser algún motivo en el que ciertas cosas podamos hacer. Y créanme que se nos va a quedar grabado por siempre. A lo mejor algo así puede ser Dani, hermano Roberto, Rigoberto. Tal vez no la proyección total, pero Dani, que tú estás en un todavía no tan industrializada ciudad, que todavía hay cuestión rural también en Linares, que los hermanos aún aprecian mucho eso, pues buscar la manera de cómo, por ejemplo, si hablas de las ofrendas, que traían el diezmo de todo y traían sus primicias de esto, ahí les traes una papa y una calabaza y miren esto es lo que ofrendaban. Algo por el estilo, ¿no? Algo que siempre hay que pueda ayudar. Pero bueno, continuemos. Pastor, nada más Sí, un comentario. sí, sí, sí. En el seminario donde estudiamos con Rigo, en algún momento un pastor nos compartió, no recuerdo quién fue, no recuerdo el tema, pero sí recuerdo que nos enseñó que en algún momento también él, así esporádico, en el que ilustró su sermón, llevó un jarrito de barro Ajá. para hablar de lo efímero que es nuestra vida, ¿no? Y Y lo que la dejó Biblia nos caer. compara con el barro y dice que él lo dejó caer, sí, ahí en el púlpito. No, ya te imaginas lo impactante que es ser. Sí, impresionante. Me recuerdo, también ahorita me recordaste a otro pastor, se llama Adrián Rodríguez. Una ocasión en Emanuel, en un culto de jóvenes. Pero mis respetos para el hermano en la actuación. Él le hacía como si él fuera una especie de personaje que estaba atrás del púlpito y de repente era Saulo y traía ahí algo que se ponía en la cabeza, le quedaba así como hasta el pecho. Y era como la vestimenta de Saulo y hablaba como si fuera Saulo y de repente otro personaje rápidamente quitaba y se ponía otro. Y eso, dije, impactante. Pero pues debía tener que ciertas habilidades ya casi artísticas, ¿no? Pero no, pues yo no podría hacer eso. Pero este pastor
muy bien, muy bien lo tenía, ¿no? A lo mejor quien tenga habilidades artísticas, pues también eso nos serviría. O incluso otro pastor llamado Eliseo Escobar, en alguna ocasión, cada que terminaba un punto de su sermón, cantó un himno. Terminó un punto del sermón y cantaba un himno. Terminaba el punto del sermón, cantaba otro himno. No, no totalmente, pero sí una fracción importante del himno. Y eso hizo también que la gente, ¿qué está pasando, no? Entonces, no sé, hay que buscar formas, ¿no? Es básicamente lo que quiero transmitir a ustedes. No nos quedemos siempre con la idea de solamente esta es la forma tradicional y siempre vamos a hacer así. Tal vez va a haber algún momento que tengamos una buena oportunidad de presentar algo más, algo más. Y máximo cuando tenemos niños, ¿no? Algo más. ¿Qué es el algo más? Ahí pide el Señor sabiduría porque hasta en eso yo me quiebro la cabeza. ¿Cuál es el papel de los papás en la educación cristiana? Bueno, esto es bien importante. La responsabilidad de la educación cristiana principalmente está tanto en el hogar como en la iglesia, pero principalmente en el hogar. No significa esto que haya una rivalidad entre padres, pastores, maestros por el tiempo de atención de los niños. Esto no es para nada, porque los papás son los que tienen más tiempo que los niños. Pero sí reconocemos que la iglesia puede ayudar y exhortar a estos padres en esa tarea tan importante. Porque al final de cuentas nos decimos que somos la familia del Señor, ¿no? Somos la familia de Dios, que somos familia, que somos hermanos y por ende coadyuvamos en la educación de las siguientes generaciones, de los niños, de los adolescentes. Esto es muy importante, creo que se los he dicho en varias ocasiones, y aunque parezca repetitivo, esto es algo que no debemos dejar. Los adultos, los jóvenes mayores, interesarnos en los niños, interesarnos en los jóvenes. Lastimosamente, nuestros muchachos se van de las iglesias por culpa nuestra. No solamente porque puede haber algún hermano líder que sea de malas formas, que se dedique más a estar regañando a nuestros hijos, más a estar hablando de manera, más a estarles corrigiendo, que de animarlos a estar en comunión con el Señor, en comunión con la iglesia. Y es precisamente lo que debemos de hacer, estar al pendiente de nuestros muchachos. Que, que nuestros muchachos en la iglesia tengan esos tíos, esos abuelos, esos primos mayores que tanto anhelan, que tanto necesitan también en sus luchas con la vida, porque tal vez hay asuntos que por principio de cuentas no quieren venir a platicárselos a papá, porque papá de volada vamos a ir con el sablazo y decir, no, esto y esto, y tal vez necesitan una orientación distinta, comenzar con esa orientación distinta. Entonces, es bien importante que en la iglesia todos estemos involucrados en esto, que la iglesia le diga a los más jóvenes, a los más niños, tú perteneces aquí, tú eres parte de los nuestros, tú eres uno de nosotros. Y que no solamente eres, ah, hola, sí, qué bueno que viniste. Porque también en muchos casos se da esto que ni siquiera se saluda a los niños en ese sentido. Porque son muy importantes los padres, porque bueno, ¿quiénes ejercen mayor influencia en los más jóvenes, en los niños? Pues los papás. Son los papás quienes ejercen mayor influencia. Todo niño siempre anhela ser como alguien, ¿no? Ah, ¿Alguna vez vieron la serie Mentes Criminales? ¿Sí la vieron? Hay un episodio, no me acuerdo por qué No, la razón. verdad no, pastor. No la han visto, ¿no? Hombre, qué bárbaro. Bueno, se la recomiendo. Ok. Habla de cuestiones de policíacas. Un grupo élite del FBI que se dedica a casos muy, digamos, raros incluso o importantes. Y hay un episodio, no, sé, no recuerdo exactamente por qué la mamá, el líder del grupo, el jefe, se separó de su esposa, tiene un niño pequeño, y no sé por qué razón muere la mamá. Si la mataron, no desconozco. Luego el niño viene al cuidado de él, que no sé ni cómo lo cuidaba, si anda todo el día afuera, nada más llega en las noches. Y en el episodio el niño le dice, yo quiero ser como Spider-Man. Y ya en una noche que llega, le dice
a su papá, déjame, voy a vestir de mi superhéroe favorito. Se mete al closet y su papá está de espaldas. Y ya entonces dice, papá, ya estoy listo, mira. Y se voltea el papá y le dice, ¿y Spider-Man? Dice, no, no, Spider-Man no. Y le dice el papá, pero Spider-Man es tu superhéroe favorito. Y dice, no. El niño dice, no. Dice, mi superhéroe favorito eres tú. Y el niño estaba vestido con una camisa, corbata y saco, que le quedaban grandes. No, no eran de su papá, pero tampoco eran de él. Y entonces, esto recuerda el hecho de la influencia que tenemos los padres en los hijos. Porque es tan importante los papás en la enseñanza por esa influencia que tienen en los niños. Entonces, si queremos, no solamente la cuestión de la escuela dominical o los lugares de enseñanza que tengamos en la iglesia o los tiempos, pero si queremos tener, por ejemplo, un ministerio infantil, llámele como usted le llame, un ministerio con adolescentes, con jóvenes, como usted le llame, bajo la organización que usted lo quiere tener, bajo la perspectiva que lo tengamos, ya sea como esfuerzo cristiano, ya sea como ministerio juvenil, como departamento infantil, cualquiera que este sea, lo más importante de ese trabajo va a ser con los papás. Donde vas a tener que pasar más tiempo va a ser con los papás y no con los hijos. ¿Sí? Porque hay una poderosa influencia de parte de ellos. Ellos son los que comprenden a sus hijos mejor que nadie, los conocen a la perfección. Su mamá, si todavía nuestra madre vive de todos nosotros, nos conoce a la perfección. Simplemente con entrar a abrir la puerta y dar un primer paso al interior de casa de nuestros padres, nuestra mamá ya sabe si algo nos ha pasado. Ni hemos hablado, ni siquiera la hemos saludado, pero nuestra madre o nuestro padre también incluso ya saben si algo nos está pasando, ¿verdad? Así de perceptivos son nuestros padres. Bueno, comprenden mejor a nuestros hijos, los comprendemos mejor que nadie, y por eso es bien importante esta sinergia o equipo de maestros con los padres. La confianza que tienen estrecha con los hijos, más bien los hijos en los padres, aunque pareciera que a medida que los hijos crecen, ese grado de confianza va disminuyendo y están buscando en otros lugares, realmente es que para los asuntos muy importantes y esenciales de su vida, siempre van a venir a los papás. Ya sea para confirmar lo que les dijeron, para decir, no, si esto es lo correcto, o porque no, eso no es lo correcto y vamos a ir por este otro lado. ¿Por qué? Porque la experiencia de vida de los padres también es muy importante para los hijos, aun y cuando estos renieguen, aun y cuando estos se rebelen en contra nuestra, siempre, siempre al final del día el hijo va a venir a buscar a papá o a mamá para que lo auxilien en determinada situación que él está viviendo en su vida. Entonces, esto no puede pasar desapercibido para nada en la tarea de la enseñanza, para nada, sobre todo cuando se trata de niños, adolescentes y jóvenes. ¿No? Vamos a hacer ese equipo y esa sinergia con los padres. Si es posible que los padres participen en actividades, pues también sería fabuloso. Aunque también a veces los hijos quieren su espacio, ¿verdad? En el que puedan también convivir con los propios muchachos. Perdón. No sé. Ahora, ¿por qué los padres necesitan la ayuda de la iglesia en la educación? Ahora, también esto es bien importante. ¿Por qué? Porque, pues, sus hijos necesitan ser entrenados. Y en eso ellos necesitan ayuda y buscan esa ayuda en la iglesia. ¿Por qué? Porque tal vez también dicen, bueno, hay situaciones que no soy tan sencillas de explicar como si lo pueden hacer en la iglesia. Pues, si la iglesia no les proporciona tal ayuda, pues entonces los padres pueden ir a otros lados y no las mejores influencias o las guías que sean necesarias. Hay un asunto que hasta hoy día me sigue marcando, por una situación que pasó en nuestra congregación. Una chica le dice a su mamá, en la que asistía a la iglesia, este,
Me gustan las niñas. Eso tenía como 12, 14 años. Y desde que tengo 8 años, siento que esto es lo que quiero. Nadie habíamos sospechado absolutamente nada de eso. La mamá le dice, bueno, no puede ser, eso no está bien, vamos a llevarte con un psicólogo. Le van con un psicólogo, le entrevista, le dice, platican, demás. Al final, el psicólogo le dice, ¿sabes qué? Tú estás bien, no tienes nada mal, no pasa nada mal contigo. El problema es tu mamá. El problema es tu mamá porque tu mamá es una fanática religiosa. Eso yo me enteré como un año o dos después de que sucedió. Se alejaron de la iglesia y la familia a estar visitando, a hablar con ellos. Nunca, 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 nunca me dijeron. Yo me enteré por la muchacha, pero la mamá nunca, nunca me dijo. Y digo, bueno, esta es una falla nuestra, una falla mía principalmente. Y debemos ser esa mano que se necesita. Tal vez la hermana no sintió confianza para con nosotros, porque hay un trasfondo en la iglesia, ¿no? También en cuestiones del pasado. Y dices, ¿cómo podemos cambiar esto para que la gente pueda tener confianza si esto no está pasando? Pero no solamente tener la confianza, sino tener la ayuda necesaria para ellos en situaciones como esta. Bueno, a pesar de estar buscando, a pesar de estar insistiendo, orando con ellos, pues ya está tan arraigado esta la chica que no quiere nada con la iglesia. La mamá tampoco. Pero yo siento que es más como una especie de vergüenza. Entonces digo, bueno, Señor, ayúdanos a seguir anunciando tu palabra con ellos también. Y toda la honra en la vida de ellos. Pero sí es algo que, pues, bueno, hay que prestar mucho más atención. Los desarrollos tecnológicos han reducido grandemente el papel de los padres como maestros. ¿Por qué? Porque ahora los hijos buscan en la tecnología. Y ya no solamente en lo que están observando, ya directamente le preguntan a la inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién los va a estar aconsejando? ¿Quién les va a estar diciendo qué hacer? Los padres también, en muchas veces, no ofrecen tanta instrucción a sus hijos como se hizo en otras épocas. Esto también es muy lamentable hoy en día. Los padres poco a poco estamos dejando a un lado la enseñanza bíblica en el hogar, poco a poco. Y tal vez al ser la generación con mayor facilidad del acceso a la Biblia, somos las generaciones más desconocedoras de ella, menos la conocemos. Y esto obviamente va a generación tras generación. Si nosotros somos displicentes, nuestros hijos lo van a hacer más, nuestros nietos lo van a hacer aún más, porque no han visto el ejemplo. También el aumento de la influencia en la educación pública, los medios de comunicación en masa. Digo, como dije hace un tiempo, hace un momento, la educación pública pues sigue una línea, tiene un objetivo, tiene un ideal. ¿Cuál es ese ideal? Bueno, pues cada gobierno que está en turno trata de dirigir ese ideal en nuestros hijos y pues nosotros no ofrecemos a veces mucha resistencia que digamos a lo que se les está planteando desde las escuelas públicas. Pues la trayectoria del mundo religioso contemporáneo, que cada vez es menos importante y que cada vez más se muestra más propicia a muchas otras tendencias lejos a las bíblicas. Por eso también los padres necesitan la ayuda de la iglesia. ¿Alguien tiene alguna experiencia que quisiera compartirnos al respecto de lo que estamos diciendo? Ya sea de ayudar a nuestros padres, a los padres, o como los padres también este, acuden a nosotros.
Todavía no les ha pasado, gracias a Dios. Bueno, entonces sí, esto es muy importante de los padres, obviamente, no, no dejarlo por la borda, sino recordarlo. Pues una labor interesante del maestro también es conocer este proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, es bueno conocer, bueno, cómo el utilizar los sentidos va a propiciar que haya un mejor reforzamiento de la enseñanza, pero ¿qué del proceso enseñanza-aprendizaje? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Bueno, es el procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o generales sobre alguna materia, sobre alguna clase especial, en este caso la Biblia, ¿no? Sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a partir de factores que determinan su comportamiento. Esta es la definición general de qué es esto. Simplemente es cómo es este procedimiento que voy a llevar a cabo para tratar de llegar a los resultados que yo quiero obtener en la vida de mis alumnos. Estoy yo aquí en este lugar y mi meta es llegar aquí en la educación con mis alumnos. Bueno, el procedimiento y el proceso por el cual voy a llegar de aquí hasta acá es lo que se conoce como el proceso de enseñanza, aprendizaje. Y el cual no es, digamos, plano, no es siempre el mismo, sino con el paso de los tiempos y a lo largo de los tiempos, sí, sin duda, se van manteniendo cosas, pero también va siendo cambiando. Hace 10 años o hace 5 años, ¿cuándo imaginábamos que íbamos a tener una manera de aprender detrás de una computadora? No estando todos reunidos en un mismo lugar, físicamente. Pues difícilmente, ¿verdad? Si lo dimensionamos hace 50 años, no, pues hace 100, pues ni escuelas hay en mi pueblo, tal vez a lo mejor algunos dirían. Pero es en este sentido, pues que sin duda este proceso está en constante cambio, debido también a los cambios constantes que están surgiendo en esta sociedad. Entonces aquí vamos a hablar de cuestiones muy generales, ¿sí? Que se incluyen, digamos, en todo este proceso. ¿Qué tenemos en este proceso? ¿Qué lo compone en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, pues objetivos o metas. ¿Qué queremos alcanzar? ¿Qué queremos lograr? Y esto es lo que muchas veces nos falla en las iglesias, porque particularmente pensamos en la cuestión de la enseñanza sin fijarnos, ¿no? Algún objetivo, alguna meta. ¿Qué es lo que pretendemos lograr en la vida de nuestros alumnos? Obviamente, no es tan fácil medirlos, ¿no? O ver de qué manera estos objetivos van a ser medibles, pero sí debemos ver algo en la vida de las personas. Dependiendo de lo que estamos viendo, digamos, de deficiencias en nuestra iglesia, bueno, nosotros queremos corregir esto. Bueno, vamos a ver un objetivo o una meta sobre esto, ¿no? ¿Cuál va a ser este objetivo? Por ejemplo, un área en el que el pastor está directamente involucrado es la capacitación. Bueno, parte de todo el aparato educativo de la iglesia es la capacitación. Bueno, tal vez puedes decir, bueno, mi meta en este año es tener a uno o a dos nuevos maestros para clases bíblicas, dependiendo cuál tengas. Y tú lo vas a ir evaluando, pero ese es el tiempo, ¿no? Que también es incluir en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues, los contenidos que vamos a enseñar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Qué contenido vamos a enseñar? Pero no solamente esos contenidos, ¿por qué vamos a enseñar estos contenidos? ¿No? Preguntarnos el por qué vamos a dar estos contenidos. Si estos son nuestros objetivos, uno, dos, tres, cómo estos contenidos A, B y C me van a ayudar para llegar a estos objetivos, perdón, uno, dos y tres. Pero también, ¿cómo nos vamos a organizar? Bueno, sí, vamos a llegar a estos objetivos o metas. Son estos nuestros contenidos. Ahora, ¿quiénes son los que se van a encargar de estar evaluando a lo largo del tiempo? Supongamos, este es un plan a 3 años, un plan educativo a 3 años. ¿Quiénes son los que se van a encargar de estar evaluando cada cierto tiempo que los que estamos involucrados aquí estamos cumpliendo con nuestros contenidos
y que estamos buscando, alcanzando nuestros objetivos o metas. ¿Para qué? Para decir, ¿vamos bien? Bueno, continuemos así. No vamos de todo bien, ¿cómo corregimos? ¿Cómo corregimos para llegar acá? ¿Cómo corregimos para llegar acá? Pero en ese sentido, bueno, no solamente es quienes van a revisar, sino en la cuestión de la participación, ¿a quién le vamos a encargar esta área? Por ejemplo, el área de jóvenes, el área de damas, el área de los varones, o adultos mayores, o jóvenes universitarios, o matrimonios jóvenes, o X, Y, Z, dependiendo cómo va a estar dividido, tan expandido nuestro abanico de posibilidades respecto a cuántos grupos habremos de formar. No es lo mismo, voy a poner el ejemplo aquí local, pensar en Jesucristo fuente de redención que pensar en Betel. ¿Sí? Estamos en una situación diametralmente diferente, simplemente por la cantidad de personas que nos congregamos. Y pues, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? Escuela dominical, cultos, adoración, que vamos a tener damas, varones, adolescentes, jóvenes, profesionistas, matrimonios, adulto mayor. Cada una de estas ramificaciones ha ido, ¿cómo vamos a participar en esto? Los métodos, ¿cuáles van a ser las maneras en que lo vamos a enseñar? ¿De qué manera vamos a enseñar? ¿Narrativo? ¿No narrativo? ¿De qué manera lo vamos a enseñar? ¿Cuáles van a ser los medios? ¿Qué recursos tenemos a nuestro alcance? ¿Cuáles son los recursos que tenemos a nuestro alcance? Bueno, pues los recursos que tenemos a nuestro alcance son los que están en el campo. Es lo que hay en el campo. Bueno, no tenemos tecnología, no tenemos nada de esto. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Cómo eficientizar los recursos que tenemos a nuestro alcance para cumplir con todo esto. Lo que dije ahorita, una constante evaluación. Para ello debe haber alguien o algunos involucrados en esto. Y que vayamos poco a poco, poco a poco, poco a poco, diciendo, sí, vamos por buen camino. No, no vamos por buen camino. No estamos teniendo los resultados que cada uno de nosotros quisiéramos. Y creo que también esta es una de las grandes fallas en nuestra iglesia. No evaluamos. ¿Y por qué no evaluamos? Porque pues no tenemos claro qué es lo que queremos conseguir o a dónde queremos llegar. Si no tenemos claro a dónde queremos llegar, pues va a ser muy complicado el decir, sí, correctamente estamos evaluando. ¿No? Va a ser muy complicado, muy complicado. Podemos tener los mejores contenidos, una gran organización, buenos métodos, muy buenos medios, pero pues simplemente estamos apuntando hacia el aire, hacia donde llegue la flecha. Entonces, pues vamos a tener algunos problemas por ahí. Es lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre vamos a tener que estar recordando, siempre vamos a tener que estar practicando y constantemente evaluando. En el próximo semestre vamos a trabajar un poco más con esto, ¿no? Eso es ahorita simplemente, digamos, lo teórico. Ya el próximo semestre vamos a ver cómo lo podemos hacer ya en la práctica. Pero aún en esto debemos tener ciertos principios de enseñanza o de aprendizaje, ¿sí? Y uno de ellos es que el mejor aprendizaje viene por la actividad de alumno. Lo vimos ahorita en el uso de los sentidos, ¿no? El mejor aprendizaje viene por la actividad del alumno. Porque el humano no somos materia inanimada, ¿no? En el cual el aprendizaje se derrama como el agua en un vaso, sino que somos un aprendiz, no somos ese trozo de arcilla, ¿no? Dios nos hizo materia animada que aprende por el oír, ver, pensar, expresar y hacer. Pero cuando el alumno hace, es cuando mejor aprende. Entonces, una de las cosas en las que vamos a pensar siempre en nuestro trabajo como maestros, o nuestro ministerio como maestros, es cómo el alumno haga, cómo el alumno haga. Máxime si tenemos jóvenes, niños, adolescentes hiperactivos,
es ahí donde también va a ser una dura prueba para nosotros. Porque el tener los estáticos, pues bueno, esa no es una opción. No es una opción, sino que el alumno haga es cómo él va a seguir aprendiendo, o mejor aprendiendo. La motivación del alumno determinará qué también aprenderá. Eso también es muy importante. ¿Con qué motivación llega el alumno? Y en muchas ocasiones tenemos que ser sinceros, hablando sobre todo de los más jóvenes o los niños. La gran mayoría de nuestros jóvenes y nuestros niños van a la iglesia porque los llevan los papás, no porque haya una voluntad de que ellos quieran ir. Sí las hay, pero en muchos casos es que ellos van prácticamente obligados por los padres. Entonces, ahí hay un punto importante. No con esto quiere decir, déjeme hacer la aclaración, no con esto quiere decir que porque si el joven, el niño, el adolescente no quiere ir, el papá lo deje en la casa. No, sino que el hijo también tiene que disciplinarse. Y si el padre no es el que le enseña a disciplinarse en la cuestión espiritual, él por sí mismo no lo va a hacer, en cierta forma. Pero sí, se lo tiene que llevar y debemos estar conscientes de que en muchas ocasiones no van con la mejor motivación para estudiar. Usted lo puede ver en sus rostros, en sus caras, sus expresiones, sus respuestas a lo que uno pregunta. ¿Sí? Pues nunca aprenderá el estudiante si él pues, no está interesado en aprender. Aunque, obviamente, tenemos que también hacer una aclaración. Esto no depende de nosotros y a veces ni de él mismo. Si el Señor en su soberana voluntad, el Espíritu Santo obra en su corazón en el tiempo en que él aún esté motivado, él puede hacer grandes maravillas en la vida de las personas. ¿Cuántas veces nosotros también fuimos, digámoslo así, como decimos coloquialmente, sin ganas al culto, sin ganas al templo, pero el Señor nos regresó a casa de una manera distinta? Dijimos, qué bueno que vine, lo que me hubiera perdido si no hubiera estado aquí. Pues motivaciones positivas, motivaciones negativas también puede haber de parte de nosotros. Básicamente lo que debemos de estar siempre pensando es que sean motivaciones positivas las nuestras, en las cuales nuestros alumnos deseen aprender. Claro, dependiendo de su grupo, dependiendo de sus alumnos, va a ser la manera en que usted va a buscar hacer esto con ellos. No es lo mismo con los niños pequeños como con los adultos o como los adolescentes. Perdón. En los estudios bíblicos, pues el contenido será la motivación básica, pero el método también será una parte importante de la motivación para el estudiante. La manera en cual presentamos este, nuestra clase también será esto demasiado importante. ¿Sí? Cómo vamos dirigiendo la clase, las partes de la clase, introducción, desarrollo, conclusión, cada una de estas cosas también son una manera, pues, introductoria, es lo que vamos a decirlo, o adecuada para comenzar a meditar, a pensar en cómo vamos a hacer este desarrollo. Y también, interesante, las condiciones en las que estamos. Las condiciones. Por ejemplo, eh, en verano, con el calor, más de 40 grados, sin clima, con ventiladores en el salón de clases o en el templo, ¿cuánto tiempo tendremos la atención de nuestros alumnos? Es el calor tan insoportable que pues lo que quisieras es ya salir de allí, ¿no? Entonces, todos estos factores también en cierta manera juegan a favor o en contra de la motivación de nuestros alumnos, aún incluso la nuestra, ¿no? En muchos momentos, sobre todo los factores del clima. Por eso, hace un momento pues, decíamos la importancia que debe tener las condiciones en las que estamos en el aula. Por más pobre o humilde que sea el lugar donde estamos, que sean en las mejores condiciones posibles en las que podemos tener a nuestros alumnos. También el mejor aprendizaje progresa
desde lo conocido a lo desconocido, no a la inversa. Entonces, el primer paso para inculcar nuevos conocimientos a los alumnos o a los estudiantes es determinar qué ya saben. Y entonces, desde ese punto, tomar partida hacia lo que no saben. ¿Qué es lo que ya saben? Para continuar a lo que no saben. ¿Por qué? Porque también puede ser desmotivante el hecho de que ya sé esto y siempre estamos girando alrededor de esta enseñanza, de esto, de esto, de esto, de esto. Dice, ya, ya no quiero escucharte más. Una sobrina de mi esposa, ella dice, a mí me gusta mucho la iglesia presbiteriana. Su familia no va a la iglesia presbiteriana. Dice, porque ahí sí te enseña. Dice, ahí sí te enseña. Dice, no, como acá en la iglesia que vamos, que nomás estás en la clase de los niños, te sientan, te cantas y brincas y bailas y todo, y nomás te leen un versículo y se acabó la clase, porque todo fue cantar, saltar, bailar, y nada de clase. Dice, no, no, no. Me gustaba mucho cuando mis abuelitos me llevaban a su iglesia. Ella siempre dice, ya tiene 20 años, ¿no? Sí, siempre me gustaba cuando mi abuelito me llevaba a su iglesia porque ahí fue donde me enseñaron. Y ahora ya de grande, pues no le da mucho ánimo ir a su iglesia. Digo, no, pues mientras estés bajo el cobijo de tus padres, tú acompáñanos, es todo bueno. Entonces está estrechamente relacionado proceder desde lo conocido a lo desconocido. Son los procedimientos de proceder, perdón, desde lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto. ¿Sí? Obviamente si vamos a la inversa, si vamos a lo desconocido, pues también no podrá resultar el mismo efecto. Si empezamos por alto, ¿qué es lo que conoce? Eso es algo importante. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos saber lo que ya conocen nuestros alumnos? ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, por definir? Mis alumnos ya conocen esto, estoy seguro que ya saben esto. ¿Cómo lo mediste? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué pudieran hacer? Si no mal entendí la pregunta, pastor, es ¿cómo podemos medir que ellos en realidad están aprendiendo lo que estamos hablándoles? No, no, no. Sería el hecho de que voy a empezar con ellos cierta clase, ¿no? Supón cualquier clase que puedas tener en mente, pero dices, o vamos a poner un curso de doctrina para los alumnos. ¿Cómo puedo estar seguro de lo que ellos ya saben, lo que ya conocen, lo que ya está realmente cimentado en sus corazones, para no ser, digamos, repetitivo, pero para no irme Tal vez tampoco al podría ser extremo? como tal vez no sea el método correcto, pero algo semejante a un propedéutico, ¿no? Si ya sé que voy a impartir en la escuela dominical, por ejemplo, voy a hablar sobre, no sé, sobre Pentateuco, vamos a decir, ¿no? Y poder hacer una clase de propedéutico con algunas preguntas básicas, qué es el Pentateuco, cuáles libros componen el Pentateuco, quién escribió el Pentateuco, esa clase de cosas para de esa manera tener un sondeo, por así llamarlo, de el nivel de conocimiento que se tenga de dicha materia. Digo, puede ser una idea, ¿no? Claro, y es una idea muy valiosa. Ideas va a haber muchas, ¿no? Va a haber muchas. Pero a lo que quiero que lleven en su corazón, en que algo tenemos que hacer, ¿no? No es decir, ah, estos niños toda su vida han estado en la iglesia y vamos a empezar catecúmenos. Bueno, no voy a dar por sentado que ya conocen su Biblia. No puedo dar por sentado que X, Y, Z situaciones ya las conocen. Sino debo ir a hacer algo para cerciorarme.
que verdaderamente conocen este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, yo estoy pensando decir, bueno, en mi curso de catecúmenos tengo que hablar acerca de la Biblia, tengo que decirles a los chicos qué es la Biblia. Ah, pero ya no va a ser necesario que digamos características de la Biblia, como que inerrante, como que no se equivoca, como que la Biblia no se contradice, sino que se interpreta a sí mismo. No tengo por qué hablar que tiene 66 libros, que tiene el Nuevo y el Antiguo Testamento, que tantos son del Antiguo, tantos son del Nuevo, estas son las divisiones del Antiguo, estas del Nuevo. Nada de eso tengo que hablarlos. Tienen 12, 13 años, toda su vida han estado aquí y ya lo conocen. Y entonces, bueno, voy a comenzar de un punto más adelante. Y le dices, bueno, abra su Biblia en Oseas 5. Y ahí observas que no saben usar su Biblia. Y entonces dices, ah, tal vez me estoy equivocando. Y me tengo que replantear lo que estoy haciendo, ¿no? A lo que decimos ahorita, hoy que estoy siendo más descuidada esta cuestión de la labor bíblica. Si hace 10 años tú a un niño de 12 años le preguntabas, dime los libros de la Biblia, te los decía al revés y a derecho, creo. Si le preguntabas sobre las divisiones del Nuevo Testamento, del Antiguo, te las decía, ¿no? Hoy, nosotros estamos teniendo un curso de catecúmenos con muchachos que tienen 13 años. Tú les preguntas los libros de la Biblia y no se lo saben. Tenemos 8 alumnos, como 9, y solamente son 2 los que se lo saben. Y todos han estado en la iglesia desde niños, desde bebés. Solo 2 se lo saben. Les preguntan las divisiones de la Biblia, qué libros contienen, y solamente uno se lo sabe. Entonces, bueno, mm, ¿cuál va a ser el punto de arranque, verdad? Bien dice Dani, puede ser un curso propedéutico, bien puede ser una especie de examen, una especie de evaluación, estos que les ponen a nuestros hijos, ¿no? Al iniciar cada grado escolar, vamos a ver cómo vienes, porque para que el maestro también se dé una idea de desde qué punto arrancar. ¿Cuál va a ser la manera que usted lo va a hacer? Pues las formas pueden ser muy variadas, pero lo que sí es que debemos hacer algo para cerciorarnos de cuál va a ser nuestro punto de arranque. Si nuestro curso va a ser de Biblia, ¿desde dónde voy a empezar? ¿Desde lo básico, básico, elemental? Pues tal vez sí. Desde lo más, un poquito más avanzado, pues tal vez. Todo va a depender de qué tanto, pues, haya de conocimiento de nuestros alumnos. También frecuentemente el mejor aprendizaje se hace como una experiencia social. Es decir, los estudiantes están dispuestos a escuchar y reaccionar a los pensamientos e ideas de sus iguales. Entonces, está generalmente más deseoso de expresarse y ser criticado de sus expresiones por sus iguales antes que por sus superiores. Por eso, mucho de la enseñanza en los trabajos en equipo que se dice, ¿no? Mucho la cuestión de trabajos en equipo, cómo entre ellos mismos pueden discutir, cómo entre ellos mismos pueden también llegar a ciertas conclusiones que entre ellos mismos han tenido. Y decir, bueno, esto es lo que nosotros pensamos, a esto es lo que nosotros concluimos. Y que mm, no solamente venga y diga, yo pregunto como maestro, tú dices y no, estás equivocado, sino que en grupos puedan también ellos trabajar y decir, bueno, llegamos a esto y ahora sí ver entre todos cuál es la verdad de las cosas. Esto también es muy importante el hecho de que entre sus similares o entre sus iguales trabajen en una de las clases, ¿no? En Biblia, en teología, en doctrina, en cualquiera que sea, no dar a dejar a un lado el que también formar ciertos grupitos y que entre ellos mismos se vayan ayudando, ellos mismos pues vayan creciendo también. Por eso los